Buenas noches. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy interesante, de los cuales quisiera hacer un planteamiento de forma que ustedes y nosotros reflexionemos. ¿Qué debemos entender por política educativa? ¿Cómo hemos evolucionado en este tema? ¿Qué es la perspectiva de género? Las propuestas para integrar y atender la perspectiva de género en la educación, los principales desafíos que enfrentamos hoy en día en un tema tan interesante, rezagados en algunos aspectos, en otros también muy rezagados. Sin embargo, en esta ocasión tenemos la entrevista titulada Políticas Educativas, Perspectiva de Género y su desafío. Soy René Ruiz y quiero darles la bienvenida al programa Hechos y Derechos que transmite la televisora Público y Privado totalmente en vivo. El propósito del programa es transmitir el conocimiento de manera sencilla, práctica, de manera que ustedes y nosotros contemos con una herramienta necesaria para la toma de decisiones en nuestro diario vivir. Así que participe con nosotros a través de un saludo, a través de una pregunta, de un comentario, de forma que podamos enriquecer la entrevista y todos podamos salir lo mayormente beneficiados. Y en esta ocasión tenemos la presencia de la doctora Sandra Aurora González Sánchez, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias. Nos da gusto Muchísimas que gracias, esté con nosotros en esta ocasión y por supuesto creemos y considero que eres la persona ideal, adecuada para este programa. Muchísimas gracias, René. Muy bien. Gracias. Buenas noches a todos. Vamos a hablar hoy sobre las políticas educativas y quisiera empezar preguntándote, ¿qué debemos entender por una política educativa? Bueno, considero que es fundamental, ¿no?, que en esta construcción de la cotidianidad, bueno, escuchamos mucho el término política, ¿no? Pero bueno, la política son proyectos, ¿sí?, que, bueno, se diseñan en un estado y que se gestionan a través del gobierno para poder garantizar en determinado momento que se cubran los derechos que tenemos los ciudadanos. Explícitamente, en este caso hablando de educación, los derechos en el sentido que van a garantizar el acceso a una educación de calidad, ¿no? ¿Consideras que la educación andamos ahora sí, como dice la palabra, de calidad? Bueno, yo creo que existen, voy a señalar y creo que existen muchas áreas de oportunidad, lo voy a decir así. Creo que hay mucho todavía por trabajar, ¿no? Si hacemos un análisis en el sentido de cuál es el diagnóstico que tenemos en el país en educación, bueno, quiero señalar y generar el antecedente que yo trabajo las ciencias experimentales y exactas, estoy en el área de ciencias básicas, soy profesora de química, considero que todavía hay mucho que recorrer y tenemos muchos desafíos enfrente. Entonces, no creo que estemos en los estándares precisamente de calidad, ¿no?, que se puedan reconocer a nivel internacional, pero bueno, son áreas de oportunidad. ¿Cómo hemos evolucionado en temas de política educativa? Bueno, creo que se han planteado desde las diferentes miradas, desde los diferentes, podemos decir, posicionamientos que se han asumido en varias administraciones, se han hecho propuestas de políticas. Considero que han habido algunas fallas que deben de ser reconsideradas en estos nuevos espacios y sobre todo ahorita que existe esta transición y esta coyuntura, ¿no? Creo que es importante señalar que las políticas también se tienen que construir desde el consenso, desde los actores que se encuentran involucrados en los procesos educativos, es decir, el profesorado, la sociedad, los padres de familia, el gobierno, ¿sí? O sea, es un ejercicio colectivo, pero lamentablemente la construcción de las políticas, si ya hablamos en términos históricos, no se ha realizado así. O sea, precisamente hace ratito antes de entrar al aire platicábamos de los problemas que existen en el sentido de que todo se construye o se diseña en un escritorio, ¿sí?, y no se pulsa muchas veces, ¿no?, la realidad social, o también existe otra situación, que se hacen algunos ejercicios para retomar algunos elementos diagnósticos de la sociedad, pero también existen problemas en el sentido de quiénes son las personas que están al frente o están a cargo del diseño de las políticas, ¿no? Entonces, creo que hay muchos elementos que se pudieran atender. Entonces, considero que no han sido ni eficientes ni eficaces porque hay varios problemas en la construcción, ¿no? Ahora, en la construcción de la educación nos comentabas por lo menos de 3 elementos que logré tomar nota. Estamos hablando de los padres, del gobierno y de las instituciones.
Sin embargo, no sé si compartas el punto de vista. De entrada tenemos que crear un consenso fuerte entre el gobierno y las instituciones educativas. Así es. Sí, definitivamente. Bueno, creo que en este sentido hace falta que existe una participación, ¿no? Podríamos señalar como ¿cómo llamarle? Como de una forma más eficiente, ¿no? Y eficaz del profesorado, ¿no? El profesorado en el sentido que somos los responsables de los procesos que tenemos de formación directamente con los alumnos y las alumnas. Ahora, creo que también los que dirigen las instituciones educativas, ¿no? Deben de tener, por supuesto, un canal de comunicación directamente abierto, ¿no? Donde exista también el respaldo del gobierno, ¿no? Para que puedan entonces existir estas transformaciones. Ahora, desafortunadamente, digo, no es un problema del Estado, sino yo creo del país. Tristemente, quienes encabezan las instituciones educativas, en muchos de los casos, si no me atrevo a decir en la mayoría, se ha politizado. Sí, sí. Yo creo que, bueno, existe aquí un proceso que considero que es importante generar un análisis. La academia tiene, creo que esto es fundamental señalar, tiene personas que son brillantes, que tienen muchísima experiencia, ¿no? Pero también considero, sí, y esto es importante puntualizarlo, que la intervención que debe de tener el gobierno hacia las instituciones debe de ser una intervención que tenga como un ejercicio democrático, ¿no? Una participación en el sentido de una corresponsabilidad. Los funcionarios y los gobiernos tienen un rol importantísimo, que es el de generar el respaldo, el generar los presupuestos, generar las condiciones, ¿no? Y en la academia, ¿sí? Los funcionarios y los docentes, ¿sí? Tenemos precisamente esta responsabilidad, ¿no? Algunos en un nivel de estar directamente en contacto, la operación de planes y programas de estudio, y los funcionarios de hacer gestión, ¿sí? Pero creo que esos diques que generan esta división entre estos procesos que son como que deben ser bastante dinámicos y armoniosos, algunas veces creo que se han fracturado, ¿no? Porque creo que la educación, más que politizarla, necesitamos, pues, humanizarla más, ¿no? Así es, así Bien. es. En tu opinión, ¿qué requiere el sistema educativo actual para provocar una transformación de la educación? Bueno, soy profesora desde hace alrededor de 18 años, ¿no? Considero que para poder humanizar más los procesos educativos, tenemos que entender que, al menos en los espacios universitarios, existe una fragmentación natural del conocimiento. Yo te puedo señalar que como te comentaba, soy profesora de química, ¿no? Habrá profesores de física, habrá profesores de matemáticas, de contabilidad, dependiendo, ¿no? Las áreas. En la primaria, ¿no? De ciencias naturales, habrá profesores que enseñen ciencias o que enseñen español, pero creo que todos debemos de entender que la educación es un proceso social, ¿no? En la educación nosotros no tenemos variables, no tenemos patrones. Estamos en un ejercicio en el cual estamos interactuando, ¿sí? Con personas, ¿no? Que tienen una diversidad de ideas, que tienen construcciones sociales diferentes, distintas. En proceso formativo también. En el proceso formativo. Entonces, yo creo que muchas veces los profesores consideran que por tener mucho dominio de la disciplina, ¿sí? Ya están formando. Y la formación implica un proceso más complejo. No solamente implica este proceso que yo creo que no es transmisión de conocimiento, es construcción de conocimiento, es una forma totalmente distinta, ¿sí? De llevar a cabo el ejercicio de la docencia. Además de que tenemos que reconocer que frente a nosotros, como te comentaba, tenemos personas, ¿sí? Tenemos niños, tenemos niñas que tienen construcciones de historia de vida distintas, que vienen de contextos distintos. Tenemos alumnado que trae en determinado momento una forma de pensar, ¿sí? Y ha ocurrido mucho de manera histórica que lo que nosotros queremos es como colonizar el pensamiento, ¿no? O sea, decir, tú tienes que pensar igual como yo pienso,
¿no? Y entonces no respetamos en determinado momento la forma en cómo el sujeto construye el conocimiento, se apropia del conocimiento, además que tiene que resignificarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que un concepto que tú has en determinado momento construido, yo que soy maestra de química, o sea, que hablo, por ejemplo, de soluciones, para mí es algo muy natural y es muy cotidiano hablar de las soluciones porque estoy en un laboratorio, además de que, bueno, las preparo muy frecuentemente para el desarrollo de mis prácticas, pero cuando yo llego y le quiero hablar de soluciones a un alumno que viene, o a un alumno de bachillerato, a un alumno de secundaria o a un alumno de universidad, el concepto de solución es totalmente distinto. Entonces, él tiene que ver, o sea, primero analizar el concepto, ¿sí? Después, apropiarse del concepto, resignificarlo y darle una aplicación a la cotidianidad. Porque si no, entonces, lo que está ocurriendo es esto que tú me señalas, que existe un proceso de escolarización, ¿sí? Un proceso en el cual no hay educación, porque no hay una construcción de pensamiento, que esto es fundamental, ¿sí? Porque todo concepto debe de tener un criterio para que se aplique en la cotidianidad. Y entonces, yo te señalaba hace rato, que creo que de lo que está adoleciendo particularmente la educación en este momento son de procesos de simulación terribles, ¿no? Oye, la educación, de lo que tú me planteabas, no sé si comprendí mal, cuando hablamos de educación hablamos de transformación del pensamiento, la cultura, por ejemplo, la religión. Bueno, yo no quisiera decir que vamos a transformar, porque esta es una de las cuestiones que considero que es fundamentales en los procesos de educación, que partimos de homogeneizar. Pensamos que todos son iguales, todas las personas que están frente a nosotros son iguales, sin entender que, bueno, de hecho en Chiapas somos un estado diverso, tenemos aproximadamente 11 etnias, ¿no? Incluso las regiones geográficas generan construcciones distintas, no es lo mismo dar clases en el centro del estado que dar clases en los altos o que impartir una clase en la costa, ¿no? Entonces, cuando en el caso que yo tengo, que es ser profesora de bachillerato, ser profesora universitaria los últimos años, pues yo me enfrento a un grupo que es heterogéneo. Entonces, ellos también tienen un proceso cultural, tienen también creencias religiosas, pero creo que el profesor tiene que enfrentar esos desafíos, de tratar de saber que está frente a lo heterogéneo, no frente a lo homogéneo. ¿Para lograr la homogeneidad? Para lograr la construcción de conocimiento y que cada uno aplique conocimiento a las condiciones, ¿sí?, en las que va a necesitarlo, ¿no? Porque creo que esto es fundamental. También un problema del que adolece actualmente la educación es el conocimiento memorístico, ¿no? O sea, hay profesores, no razonado. Hay profesores que no enseñan cómo se construye el concepto. Y entonces te enfrentas a un alumno que puede tener los elementos, puede entender el concepto, pero el profesor no acepta que construya el concepto de otra forma o que incluso pueda señalarlo de una manera distinta que no sea la memorística, lo cual me parece a mí muy grave, ¿no? Porque el proceso de reflexión y de interiorización del conocimiento es fundamental, ¿no? Es decir, ¿los alumnos tienen que ser más reflexivos y menos operativos? Tienen que ser más reflexivos. Vamos a hablar de conocimiento científico, tienen que ser reflexivos, tienen que ser críticos, porque también tiene que haber una construcción de ética, ¿no? De un pensamiento que oriente hacia un ejercicio del conocimiento, porque el tener conocimiento implica una responsabilidad muy grande. Yo te decía que lamentablemente hay muchas personas que hablan desde lo que no conocen, ¿no? Y eso a mí se me hace bastante atrevido, ¿no? Y grave, ¿no? Y grave, porque claro, yo he escuchado posicionamientos muy radicales de hacer críticas o señalamientos en el sentido de que ni siquiera están dejándose llevar por una serie de prejuicios o de ideas erradas, y lo más grave e irresponsable es que lo hacen o hacen estos señalamientos frente a muchas veces colectivos, grupos, y entonces ahí es donde considero que tenemos que asumir una responsabilidad que tenemos como profesores. Y en ocasiones el profesor, esa frustración formativa, esa frustración de vida, llega al salón de clases y se convierte en sus alumnos en rehenes. Así es. Sí, y rehenes no solamente físicamente, sino son prácticamente los convierten en rehenes en la libertad, en esta cuestión del ejercicio de la crítica.
creo que como profesores tenemos que transformarnos. Hay personas que lamentablemente yo muchas veces he señalado que a veces el Olimpo les queda pequeño por los egos, ¿no? Y y limitan tanto, o sea, son tan poco tolerantes a la crítica. Yo cuando llevo los seminarios, y afortunadamente tengo, creo, eso, en lo que más trabajo es en el proceso de construcción que tengo como docente, porque yo todos los días, y esto lo tomo de un libro que a mí me gusta mucho para mis clases, que el autor donde hacía esta reflexión señalaba que él dedicaba la obra precisamente a los alumnos y a las alumnas que todos los días le permiten la posibilidad de ir aprendiendo y construyendo más conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento es inacabable, el que cree que lo sabe todo y que no acepta ni la mínima crítica está demostrando lamentablemente un proceso muy, muy complejo de una construcción de vida que no queda nada más en lo individual, sino cuando estamos hablando de la educación, repercute, como tú dices, sobre un grupo, ¿sí?, de personas, en este caso de estudiantes, que tienen una expectativa de formarse y de construirse de una forma distinta. Yo recordaba ahorita que te hablaba del maestro frustrado que llega al salón de clases y se desquita con el alumnado, y en ocasiones, lejos de terminar amando la materia, el alumno termina odiándolo, porque desafortunadamente su ejemplo a seguir pues es no es el indicado. Y yo recordaba una frase de un catedrático que decía: el 10 es para el autor del libro, el 9 para el rector de la universidad, el 8 para el que les va a impartir la cátedra, o sea que a lo más que ustedes pueden aspirar es a 7, ¿no? Así es. Pero sí. Bueno, ¿qué problemas tenemos o qué ventajas tenemos en la perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género, y yo te hablaba hace un momento acerca de esto que me parecía importante, es entender que, bueno, surge básicamente como una alternativa para generar un análisis de cómo se construyen los hombres y las mujeres desde el punto de vista cultural y social, para analizar lo femenino y lo masculino. Ahora, creo que el generar un análisis, y aquí entran los dos elementos, la construcción cultural, porque definitivamente la construcción cultural de lo que representa para un hombre una mujer, o lo que representa para un hombre lo femenino, ¿sí?, o para una mujer lo masculino, no es igual en Chiapas, ¿sí?, que en la Ciudad de México, ¿sí?, que en Monterrey, ¿no?, y tampoco en Europa. Y también está como supeditado básicamente al contexto y también a las creencias religiosas. Entonces, pero también es importante señalar que la perspectiva de género se ha implementado porque lo que nosotros estamos buscando es que exista un marco normativo que garantice el acceso a la educación, ¿sí?, a todas las personas, ¿no?, de manera igualitaria. Entonces, estos análisis nos permiten ver qué tanto efectivamente se está respetando la ley, ¿no?, y cómo nosotros, a través de la perspectiva de género y el estudio de la construcción social, podemos ir disminuyendo las brechas que existen. ¿Seguimos etiquetando algunas carreras universitarias? Por supuesto. Sí, de hecho, bueno, yo soy integrante de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, que es una red que convoca a mujeres científicas de todo el país. Y bueno, la característica de esta red es que estamos profesoras que nos desarrollamos en el área de química, de física, de matemáticas, ¿no?, ingenierías. Y el espíritu de la red es precisamente trabajar en romper estos estereotipos en ciertas carreras. Existen todavía brechas muy fuertes entre hombres y mujeres. Por ejemplo, yo estudié en el Instituto Tecnológico Regional, soy egresada de Tecnológico. Cuando nosotros ingresamos a la carrera éramos, creo que 25 alumnos y nada más éramos 5 mujeres, porque las ingenierías habían sido construidas desde hacía mucho tiempo para los varones, pero no solamente desde la lógica de la práctica y el ejercicio de los docentes, que son una parte que tiene la responsabilidad de esto, sino desde la misma familia, cuando te dice, ¿por qué vas a estudiar ingeniería? ¿Por qué no mejor estudias enfermería? ¿O por qué no estudias para ser educadora? Porque en realidad el estereotipo es que las mujeres debemos de tener más funciones de cuidado, ¿no? Y entonces si buscas salir de la casa, ¿sí?, si buscas estar en espacios educativos, pues bueno, que se asocia a lo que tu naturaleza, ¿sí?, es lo que te debe de encauzar para ser exitosa.
ser educadora, ser maestra, ser enfermera, ¿no? Estudia diseño de modas, estudia para secretaria. Pero no vayas a tocar o caminar por el camino de las ciencias, porque entonces sí empiezan a haber algunas respuestas que yo diría que son hasta territoriales, ¿no? Y han generado como estos procesos en donde nosotros nos hemos incorporado, te decía, como red, para poder estudiar cuáles son las estadísticas que existen actualmente en estas carreras. ¿Fue un problema del pasado? Sigue siendo un problema en el presente, ¿eh? No sé, claro, me parece que sí hemos aminorado el concepto, hemos evolucionado un poco por lo menos. Sin embargo, no sé cuántos años nos lleve aún todavía en esa equidad de género, donde lo que tú decías hace rato, me parece que etiquetar las formaciones educativas más que beneficio nos ha perjudicado. Sí, de hecho, como bien señalas, esto fue un problema del pasado y que también tiene una explicación. Bueno, nosotras cuando incursionamos a las universidades, bueno, los hombres ya nos llevaban casi 100 años, ¿no? Adelante, porque las universidades habían sido diseñadas principalmente para los varones y nacían en Europa. Ahora teníamos que remontar básicamente el tiempo. Se han aplicado algunas estrategias o algunas políticas. O sea, si tú caminas voy a hablar del tecnológico porque es la escuela donde fui formada, si tú caminas ahora por el tecnológico, pues tú vas a ver que existen más o menos el mismo número de mujeres que de hombres. O sea, esto ha cambiado totalmente, antes éramos pocas. Pero según los últimos estudios que se han hecho en la red y una entrevista que le hicieron a Norma Blázquez Graf, que es integrante de la red y fue responsable el año pasado, y las investigaciones que han arrojado las colegas, es que al parecer ya tenemos como que hemos ganado ese espacio y vamos como igualando el número, ¿no? Mujeres y hombres. Pero existen cuellos de botella, porque nos hemos dado cuenta, ¿sí?, que a pesar de que las mujeres tienen a veces, bueno, el mismo nivel de desempeño o un desempeño más alto durante su formación universitaria, muchas veces no se llegan a graduar, les cuesta más acceder a algunos posgrados, o bien cuando se habla de incorporarse al campo laboral, ¿sí?, encontramos que estamos realizando las mismas labores con sueldos mínimos, o también otra cuestión que me parece importante señalar es que no ocupamos el mismo número de puestos directivos, ¿sí? Si hablamos de instituciones de educación superior, pues hay más rectores que rectoras, ¿no? O sea, seguimos teniendo la mentalidad de que las oportunidades deben ser para los varones y las mujeres de alguna manera marginados. Sí, de hecho yo creo que esta es una construcción, como yo te decía, cultural, por eso también la perspectiva de género es fundamental. Yo no voy a responsabilizar del todo, ¿no?, a funcionarios, ¿no?, incluso a algunas autoridades, no. Creo que esta es una responsabilidad colectiva, porque también nosotros tenemos que fomentar, ¿sí?, bueno, participemos en espacios donde pudiera ser que están vetados para nosotras, pero digo, si la ley nos respalda, si no existe ninguna restricción, pues bueno, tenemos que hacer el ejercicio, porque solamente así vamos a poder ir abriendo una brecha, ¿no? Pues hace rato te decía que no sé cuántos años nos vaya a llevar, pero yo espero que sea pronto. Yo creo que no va a ser tan pronto, yo creo que sí estamos luchando, te voy a decir, de una forma, creo, bueno, muy dinámica. Hay muchas colegas investigadoras, hay muchos investigadores también que se suman, ¿por qué no señalarlo?, ¿no?, que se han convertido como en aliados, y tenemos muchos aliados que han estado en diferentes espacios apoyando, ¿no?, estas políticas. Pero sí creo que existen resistencias que van más allá de una ley o de la construcción de una política pública. Creo que son resistencias que tienen que ver con la construcción de vida, ¿sí?, que tiene cada individuo, y que esas a veces son las más difíciles de romper. O sea, que la cultura sigue, el tema cultural que nos hablabas hace rato sigue permeando, ¿eh? Fíjate que me tocó hacer, y te comento esto, colaborar con una amiga, y te hago este paréntesis para que tú te des cuenta cómo permea. Que estaba realizando un estudio por parte de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y me tocó ir a hacer un grupo focal, ¿no?, a una comunidad aquí en un municipio cercano. Y al hacer el grupo focal, cuando yo platicaba con las personas que se dedicaban a la industria de la construcción, y donde se trataba de promover precisamente la disminución de brechas, y había como un número igual de hombres y de mujeres,
Cuando yo le preguntaba a los señores acerca de lo que estaban pensando de la condición de género, ellos decían, no, pues para nosotros es importante, las mujeres valen lo mismo, las mujeres pueden salir de la casa, es más, yo ayudo a mi esposa, yo la ayudo a preparar los alimentos, no, ella tiene la libertad de hacer lo que quiera. Existe una apropiación del discurso, ¿sí? Porque el discurso está en todos lados. Sí, y el mismo, ¿eh? Y es el mismo, es el ¿no? mismo. Y dicen, yo para nada, yo no soy machista, yo no para nada. Pero existe algo que es la congruencia, porque una cosa es el decir, una cosa es el pensar, otra cosa es el decir, otra cosa es el actuar. Porque cuando en este ejercicio yo les ponía una imagen y les decía, a ver, tenemos 2 jardines de niños, ¿no? Y en uno yo ponía la imagen de una maestra con los niños y en otra ponía una imagen de un profesor de preescolar. Y les decía, si ustedes tienen que elegir a los hombres, ¿a dónde van a mandar a sus hijos o a sus nietos? Decían, luego, ¿a dónde los van a mandar? No, pues yo lo mandaba con la maestra. Le dije, ¿por qué con la maestra? No, porque las maestras cuidan mejor a los niños. Y entonces, te decía, ahí es donde yo detectaba este elemento de incongruencia, porque si ellos decían que podemos realizar las mismas labores, ¿por qué siguen manteniendo este estereotipo del cuidado de la mujer? ¿No? Otra situación, que ahí voy a finalizar para que te des una idea. Ponía a que tenían ellos en una situación ficticia, por supuesto, la posibilidad de enviar a su hija a la universidad o a su hijo a la universidad, a quien mandaban. Y entonces me contestaban las mujeres, no, pues fíjese que yo mandaba mejor a mi hija, porque, pues bueno, el hombre pues se puede defender porque es más fuerte, pero mi hija necesita la carrera, además ella es la que va a venir y me va a cuidar. O sea, el mismo rol del cuidado, ¿no? Fíjate que hay un dato interesante, solo lo pongo en contexto. De los mexicanos, dice la estadística que 5 de 10 son mujeres. Esto es, en México leemos poco, definitivamente, y te lo comento de manera triste, pero de los pocos que leen, los que más destacan en la lectura son mujeres. Sí, de hecho, ve que yo considero que en este sentido de buscar, digo, yo tengo alumnos y tengo alumnas que son brillantes, ¿no? Considero que lo que debe de, no es una cuestión de capacidad, es una cuestión de construcción cultural. Claro. Yo señalaba hace poco en una reunión que nosotros tuvimos precisamente para la construcción de una agenda de género, señalaba que en Chiapas tenemos condiciones, y hablo particularmente del Estado, en las cuales vivimos esquemas de desigualdad terrible, no solamente género, también vivimos la desigualdad por raza, ¿no? También vivimos la desigualdad por clase, ¿no? Y entonces muchas veces nos enfrentamos hasta dobles o triples discriminaciones o exclusiones, ¿no? Lo cual limita el acceso de oportunidades. Déjame saludar a algunas personas que nos están escuchando. Le mandamos un saludo a Eva López Corzo, a Laura Aceituno, a Manuel de Jesús Sánchez Jiménez, a Carolina Elizabeth Fernández, mira, la persona que me dio para esta entrevista. También le mandamos saludos a Patricia Abraham, dice que tiene toda tu admiración con un tema tan interesante que le parece. Muchísimas Alejandrino Carrillo nos saluda, buenas noches. A Adriana Cruz, a René Ruiz Luna, Wilfredo Fabián, Lupita Guzmán Santander, Quique González López. Él dice que los docentes actuales muchas veces no practican eso, ser docente, de darnos a conocer sus conocimientos. Al contrario, en algunas materias, ya sea de la rama de las ciencias, de la salud, ven al alumno como competencia en vez del aprendiz, por así decirlo. Así es. La igualdad debe respetarse por igual nosotros como alumnos, porque muchos, el problema es el mismo alumno, que todavía piensan que por ser docente mujer no nos podrá enseñar lo mismo que el docente hombre, lo cual es erróneo. A él le parece. Y finaliza diciendo, nosotros como estudiantes debemos comprender que el docente nos impartirá clases y que debemos respeto por igual. Así es. Sí. Buen comentario. Amalio Alejo nos manda saludos a ti y a mí, le parece un buen programa. Linda Lizama desde Fresnillo, Zacatecas. Diana Molina, todo su cariño y el aprecio a la doctora Sandra Aurora González Sánchez, su admiración y gratitud. Su trabajo dice que le ha enseñado a ver la vitalidad de ella misma.
Mira, qué hermoso, porque no cabe duda que has influido de manera muy positiva. Sí, la verdad es gratificante escuchar eso, ¿no? Bulfrano nos manda un saludo a ti y a mí. Roger González Sánchez, una excelente mujer y profesionista. Mira, que tengo más saludos, pero en un momento lo vamos a transmitir. ¿Qué propuestas se tiene o qué propuestas se pueden integrar para atender la perspectiva de género en la educación? Mira, nosotros te comentaba que hace poco tuvimos la oportunidad de asistir a un foro. Coordinamos una mesa con 2 colegas a las cuales les mando saludos, a Candelaria y a Tatiana Jiménez, que son a Margarita Cruz y a Tatiana Jiménez, que son grandes mujeres y que han trabajado mucho con los temas de género. Carlita Escobar, que nos estuvo acompañando, hicimos un ejercicio en esta mesa. Y bueno, nosotros generamos algunas propuestas. En esta reflexión decíamos que hace falta la creación de un programa de sensibilización docente con perspectiva de género en todos los niveles educativos. Sí, creo que se habla mucho de la perspectiva de género, pero sin embargo, está en el discurso, te decía, que lo cual a veces es hasta engañoso, porque pareciera que la gente, no, pues sí sabe, ¿no?, lo que es la perspectiva de género, ¿no? Pero en realidad, te decía, es peligroso porque se replica un discurso que se ha llevado en todos los niveles, en los niveles de gobierno, en los niveles de las autoridades, pero es un discurso que no tiene el concepto y que tampoco tiene el elemento de congruencia, porque necesitamos que el profesorado, ¿sí?, conozca lo que es la perspectiva de género, y además de que la conozca, que se apropie de la perspectiva de género para poder realizar su ejercicio de una manera distinta. Otra cuestión que nos parece fundamental es la transversalización de la perspectiva de género en contenidos y materiales didácticos, adecuación de planes y programas, ¿no?, en todos los niveles educativos. Fíjate que, yo he trabajado con la guía de lenguaje incluyente que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que me parece que es fundamental que conozcamos todos los que nos desempeñamos en los espacios educativos, ¿no? Utilizar el lenguaje incluyente, no sexista, es fundamental para empezar a realizar acciones concretas, ¿no?, acerca de la perspectiva de género. Y hace rato te decía que los materiales didácticos desde preescolar nos encontramos con los estereotipos, ¿no? Por ejemplo, a veces el material tiene los dibujos donde están los niños, se me ocurre, en un laboratorio, y las niñas se encuentran a lo mejor en una cocina, ¿no? O está la niña que es enfermera, ¿no? Y está el niño que es científico. Entonces, allí es donde nosotros ya empezamos a generar estos estereotipos. Entonces, el análisis del material y los contenidos es fundamental. Oye, como investigadores que son ustedes, me ha llamado la atención en este momento de la entrevista, cuando hablas de los problemas de perspectiva de género que tenemos, y hablabas de los niveles de primaria, secundaria, preparatoria, universidad y los estudios de posgrado, ¿tendrás la estadística dónde se marca más el problema de perspectiva de género? Mira, yo creo que actualmente todavía tenemos puntos críticos en todos los niveles. Ahora, sí es importante para mí decirte que para empezar a generar un proceso de construcción cultural distinta, ¿no?, o de sensibilización, le vamos a llamar así, ¿no?, porque igual hablar de construcción cultural todavía es muy aventurado. Yo quisiera hablar a lo mejor de sensibilización acerca de lo que es la perspectiva de género. Tendríamos que atender el nivel preescolar y primaria, ¿no? Y por eso te decía que nosotros habíamos señalado que era fundamental que existiera un programa de sensibilización docente. Hasta sabemos que los profesores que se encargan de esos niveles, en el caso de preescolar, pues está la Escuela de Educación Preescolar aquí, que también es una de las normales que tenemos para la formación de educadores y educadoras en ese nivel, y considero que es fundamental que lleven la materia de perspectiva de género, que sepan cómo atender estos elementos, porque está ya, podríamos decir a veces, como para mí es como lo remedial, cuando nuestra cultura debe ser más en atención a la prevención y a la formación, sobre todo en educación. Entonces, si los responsables de guiar este proceso, ¿sí?, de educación desde los inicios no son sensibles a los temas de género, entonces estamos empezando mal.
Si los directivos no son sensibles a los temas de género, estamos muy mal. ¿Por qué? Porque yo he visto luchas de muchas colegas que desde los espacios educativos tienen que estar como tratando de explicar lo que significa un posicionamiento, ¿no?, de género, que no es en determinado momento una guerra de mujeres contra hombres, yo te señalaba, sino incluso es simple y sencillamente basarse en lo que señala la ley, y tenemos una ley para la igualdad entre mujeres y hombres en el estado de Chiapas, que no se respeta, ¿no? Juan Román Utrera Castro, sí. Él opina y dice: el trabajo, la honestidad y la preocupación por todos sus compañeros y amigos en busca de la legalidad son algunas de las muchas cualidades que te distinguen. Sí, bueno, lo que pasa es que te decía que, bueno, en este caminar, ¿no? Era lo que te comentaba, que el profesor debe de tener básicamente una formación integral, no solamente la disciplina lo que nos asiste. O sea, que tú sí eres una académica. Bueno, yo creo que en el estricto sentido de la palabra yo he sido académica desde hace mucho tiempo. Me he venido formando, no he acabado mi proceso de formación. Y quiero señalar que mi proceso de formación se lo debo a muchas personas que han estado cerca. O sea, aún siendo maestra, he estado en procesos de formación de formadores. O sea, maestros que están formando a la maestra, ¿no? Oye, o sea, ¿sí consideras que es tu vocación? Sí, ese es otro punto que tú señalas que es fundamental, la vocación. ¿Por qué? Porque a pesar de que me gusta mucho lo que yo hago en el sentido, bueno, de la investigación, de trabajar con las colegas en la red, de hacer el trabajo a veces en esta parte de que también nos toca como docentes, de participar en eventos internacionales, hacer ponencias. Yo creo que entre más conocimiento uno tiene, más responsabilidad tiene de formar a las nuevas generaciones, porque uno no es eterno. En realidad nuestro paso por esta vida es corto, efímero. Sí, y corto, ¿eh? Así es, y la verdad que yo respeto mucho a aquellos que tienen una producción académica muy alta, pero para mí hay algo que es fundamental. Creo que la obra viva es importante. A mí me gusta escribir, me gusta trabajar, pero cuando uno deja obra que camina, ¿sí?, obra que puede perpetuar el conocimiento en otras generaciones, creo que uno está aportando algo para hacer una transición en esta sociedad. Hay que amar la educación, ¿eh? Hay que amar la educación, hay que amarla. Oye, cuéntame un poco acerca del marco jurídico que se tiene en la educación actual. Bueno, mira, en realidad te decía que estas propuestas que nosotros hicimos en este momento y en este trabajo colegiado con estas colegas, atiende básicamente, mira, tenemos varios niveles. Haciendo como un análisis, tenemos el Programa Sectorial de Educación Federal, tenemos el Plan Estatal de Desarrollo, tenemos la Ley General de Educación, tenemos la Ley de Educación para el Estado de Chiapas, imagínate, tenemos la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, tenemos la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Chiapas, pero también te comentaba hace rato que incluso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se señala la igualdad de género en el Objetivo 5 y en el 10 la reducción de la desigualdad, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a la cuestión jurídica, al marco normativo, incluso hablando, me señalabas de manera acertada hace poco, en los mismos derechos humanos, ¿no? O sea, tenemos allí todo el soporte jurídico. Suficiente, ¿no? Suficiente para poder construir políticas públicas que se traduzcan en programas que realmente generen espacios que transformen en las instituciones educativas. Pero creo que muchas veces también en la parte de política se hace el diseño, pero la política pública no se evalúa, ¿no? Es que decías hace rato, y me gusta, ¿no? El hecho de elaborarlo en el escritorio, pues no es que esté mal, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que la política educativa, las reformas educativas deben ser extraídas del campo, de una visita, de una realidad, porque la construcción jurídica o teórica, hace un momento nos leías muchas leyes, muchos reglamentos, son suficientes. Ahora lo que falta es su aplicación. Sí, y ve que aquí entra otro elemento que creo que es fundamental en el sentido de la responsabilidad que implica el ser docente y el estar en la educación. Creo que una cuestión que es fundamental es que el docente también debe de tener estos elementos de lo que marca
la ley a nivel general, estas leyes que yo te señalaba y que, bueno, debemos de tener este proceso de habilitación permanente, porque muchas veces se habla sin tener un soporte o un sustento jurídico, o a veces se practican o los usos y costumbres se creen que ya son leyes y no es así, ¿no? Y considero que es importante también que actualicemos nuestros conocimientos acerca de los marcos normativos que nos rigen en las instituciones. Déjame hacerte la última pregunta porque debo decirte que en cada entrevista tengo esta característica de que cuando se pone la parte más interesante, hay que terminar. Oye, ¿qué desafíos enfrenta la educación con perspectiva de género? Bueno, creo que el principal desafío que tiene, considero que es la voluntad política, ¿no? Debe de existir una disposición de los funcionarios de muy alto nivel, ¿no? A voltear a ver acerca de lo que es la perspectiva de género. Porque cuando existe esa voluntad política, considero que lo que está en papel se puede traducir en programas, ¿no? Se puede traducir en financiamientos, se puede traducir en perfiles que puedan ser realmente agentes de cambio, ¿no? En una sociedad. Oye, o sea que en 6 años, digo, no podemos hablar ahorita en un proceso de la famosa cuarta transformación porque estamos empezando, pero al final de los 6 años sería interesante volverte a invitar y decirte esa voluntad política que hoy se dice, que hoy se plantea de una bonita, en un discurso, me gusta esa palabra tuya, en un discurso, pero vamos a ver si finalmente ese discurso, esa preocupación por mejorar la educación y sobre todo por contrarrestar los problemas que tenemos de equidad de género, en 6 años veremos cuál va a ser el resultado del actual gobierno. Así es. Pues bueno, antes de terminar, quisiera preguntarte algún libro de texto que nos pudieras recomendar. Bueno, pues mira, te comentaba que vamos a presentar, este libro lo trabajamos el año pasado en la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, lo coordinamos con la doctora Silvia Evelyn Ward Bringas, ¿sí?, que está en la Universidad de Sinaloa, la Pedagógica de Sinaloa. Se llama Incorporación de la Perspectiva de Género en la Enseñanza y Divulgación de las Ciencias en Contextos Diversos. Están por entregarnos los ejemplares, perdón, te voy a hacer llegar uno y te voy a decir cuándo lo vamos a presentar. Tenemos la colaboración de varias colegas que han estado trabajando en la perspectiva de género y han hecho algunos procesos de intervención educativa. Hay una colega de Perú, ¿no?, que está trabajando mucho allá con la disminución de brechas en el área de la física y que tiene un capítulo muy interesante, una matemática, Guadalupe Simón, a quien le mando un saludo muy afectuoso. Es una mujer que trabaja mucha perspectiva de género en Tamaulipas. Y bueno, y Silvia, que está, te decía, en Sinaloa, y bueno, en mi caso, que estoy en Chiapas, que estoy trabajando un foro de divulgación precisamente que atiende perspectiva de género. ¿Irás a ver esta lucha, este esfuerzo que has tenido en la educación sobre perspectiva de género? Creo que sí, creo que estoy, cuando uno está en estos procesos en los cuales a veces pudiera resultar incomprendido, creo que a veces se pueden generar, dentro de esas incomprensiones o críticas, también se generan procesos reflexivos y es bueno mover las estructuras y ser agentes de cambio. Por lo menos si no ves el resultado final, creo que la satisfacción que te queda al final de tus días es saber que el trabajo que se está haciendo tuvo iniciativa, ¿no? Sí, claro, y está teniendo eco. Mira, yo siempre he dicho que cuando existe, algo se mueve, quiere decir que estás incidiendo, ¿no? Y estás empezando como a generar cambios. Y eso pues mira, por lo menos te voy a decir algo, y te lo digo sinceramente, me has movido aspectos humanitarios en la educación. No soy un tipo con esa visión educativa que tú tienes. No desecho la educación, por supuesto, sin embargo, creo que el amor por la docencia que tienes, esa pasión por lograr la lucha de equidad de género y lograr, hace rato decías, eliminar las etiquetas que tanto daño nos han hecho, pero por lo menos te quiero decir que ya uno convenciste, ¿eh? Pues mira, queremos agradecerte, de verdad, gracias, porque nos hayas aceptado a esta entrevista. Ha sido muy enriquecedor tenerte con nosotros y yo creo que todos los que te escuchamos salimos pues altamente favorecidos con los comentarios que nos has hecho y sobre todo comprometidos con la educación, comprometidos con la equidad de género y sobre todo saber que es un desafío, pero es posible. Claro que sí. Muchísimas gracias, René, y gracias a todos los que emitieron los comentarios. Y bueno. Pues, estimado público, queremos agradecerles a ustedes por un programa en esta ocasión, hablar sobre la política educativa, la perspectiva de género y sus desafíos que enfrenta. Tuvimos con nosotros a la doctora Sandra
y los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en su programa Público y Privado, transmitiendo totalmente en vivo desde la televisora Público y Privado. Así que soy René Ruiz y les agradezco, buenas noches y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.